Dentro del grupo Stellantis, Citroën se ha situado claramente como la marca accesible, con modelos sencillos capaces de cumplir con la necesidad del conductor, de una forma muy digna. El nuevo Citroën C3 se apega mucho a esta opción de ser accesible, al igual que sucederá con el Citroën Aircross. Si quieres saber más de estos dos nuevos modelos que ha sacado Citroën para el mercado europeo, quédate y te lo cuento todo. El utilitario ya está a la venta desde 14.990 euros con un motor de gasolina de 100 caballos y sin hibridación, o desde 23.300 con un propulsor eléctrico de 103 caballos y una autonomía máxima homologada de 326 kilómetros. ¿Cómo ha sido posible llegar a estos resultados tan ajustados? Primero, por la plataforma Smart Card derivada de la CMB y empleada en el C3 de los mercados emergentes. Segundo, por la batería LFP, que es de litios de ferrofosfato, de la empresa china CAL con solo 44 kWh. Y tercero, por las piezas baratas, aunque ninguna es común al C3 brasileño e indio. Y cuarto, por la adopción del equipamiento justo sin desarrollar elementos con poca demanda. Por si te lo estás preguntando, sí, es un auto que intentará batir al Dacia Sandero, así lo ha afirmado sin reparos el representante de la marca francesa, al igual que el C3 Aircross, y competirá de frente contra el Duster. El C3 eléctrico puede llegar a impulsar la transición eléctrica que tanto le está costando llevar a cabo. El anterior C3 de líneas redondas y de capaz de envejecer de forma más digna deja ahora pasos a un sucesor completamente diferente. Basado en el prototipo Oli, representa un formato ahora mucho más recto que intenta llegar con una onda mucho más campera para acercarse a un crossover. De hecho, su altura es de 1,57 metros, propias de un suburbano, y la distancia libre del suelo es de 16,3 centímetros. No está lejos de un todo camino. En este punto cabe recordar que el nuevo C3 deriva de países donde las carreteras están en mal estado y las pistas o autopistas no son muy comunes. También hay pinceladas deportivas como la carrocería bicolor, los faros y pilotos LED, y así también llantas de aleación de 17 pulgadas. Todo será de serie en el acabado Max, que es el nivel más alto, y el nivel más básico se denomina U. En el caso del eléctrico, la batería está algo expuesta en la parte inferior del vehículo y puede pasar de un 20 a un 80% en la carga en tan solo 26 minutos gracias a una potencia máxima de 100 kilovatios. Mientras que a 11 kilovatios este proceso se alarga hasta las 2 horas y 50 minutos. Personalmente me parece que los materiales duros abundan más en la cabina, y si bien no hay ninguno mal ensamblado o con una deficiencia en presencia. Es más, hay soluciones inteligentes como el Head-Up Display que también hace la función de instrumentos, esto con el fin de abaratar costos, así como un volante achatado también en la parte superior y en la parte inferior para mejorar la visibilidad y la postura al volante y que sea más adecuado a lo que vemos en el controvertido iCockpit de Peugeot. Como curiosidad, los elevalunas delanteros son de un toque a la hora de bajarse, pero no así para subirse. El climatizador automático se gobierna con mandos tradicionales y, por supuesto, el selector de la transmisión del C3 eléctrico es un mando minimalista aplicado a otros muchos vehículos del grupo Stellantis. En la opción de gasolina, el freno de estacionamiento es por palanca a la antigua. La pantalla central llega hasta las 10,25 pulgadas, aunque también es justo decir que el acabado U, que es el más básico, lo único que nos encontraremos es un soporte para anclar el smartphone y utilizar el dispositivo como navegador o reproductor de música mediante la aplicación de Spotify, por poner dos ejemplos. En este sentido, la aplicación eRouters de Stellantis facilita el desplazamiento del eléctrico, ofreciendo tipo de informaciones prácticas como paradas recomendadas y precios de recarga, etc. Los famosos asientos Advanced Comfort Seat de Citroën están disponibles desde el acabado Max, y como ya sabíamos, sus tejidos de vicoelásticos ofrecen un mullido quizás demasiado blando tanto adelante como detrás. Desde luego que se adaptan a tu cuerpo, no obstante hay que mencionar que es algo de gusto personal y también son diferentes a todo lo que hay en el mercado. Su generosa batalla de 2,54 metros como el formato antes analizado van en beneficio de una habitabilidad trasera, donde sobre todo en el espacio para las piernas, si bien en la versión eléctrica no se apoya bien los muslos sobre
sobre las banquetas. Además, los asideros y la luz trasera brilla por su ausencia. Todas las versiones del C3 ofrecen un maletero de 310 litros, que aunque está por debajo de los modelos tradicionales, como es el Skoda Fabia de 380 y el Seat Ibiza de 355, se puede aprovechar bien incluso para viajes, al abatir los asientos traseros en proporción 60-40 y surge un escalón en la superficie de carga. Debajo de ella no hay lugar específico para guardar ya sean los cables de carga. Como comentaba antes de hablar de los precios, el C3 inicia su comercialización con un motor turbo de gasolina de 1,2 litros y 100 caballos. También hay una unidad eléctrica de 113 caballos. La mecánica de combustión hay que aclarar que ya usa cadena de distribución para borrar el plumazo de los problemas que tuvo la correa cuarteada y se asocia a una caja manual de 6 velocidades. Este propulsor, por relación entre rendimiento y consumo, me parece muy elogiable y, aunque sin contar con un sistema híbrido ligero ni con cuenta revoluciones. Por la parte mecánica eléctrica nos otorgan unas destacadas prestaciones, ya que el auto se tiene que conformar con un 0 a 100 en tan solo 11 segundos y limitado a 135 kilómetros como velocidad máxima. No obstante, si el terreno no es complicado desde el punto de vista orográfico, los adelantamientos no están vetados. El C3 no dispone de un programa de conducción, pero sí del modo C en el selector de cambios, que equivaldría a la configuración Eco, ya que capa el rendimiento mecánico y sorprendentemente reduce algo de intensidad en la frenada regenerativa. En el modo D o normal, el vehículo retiene algo al soltar el acelerador, pero no hay levas del volante para modular la frenada. Curiosamente, la versión sin emisiones cuenta con discos en los frenos traseros, mientras que el C3 de gasolina monta tambores cuando la lógica dicta lo contrario. En cuanto al consumo en mundo real con terreno llano y principalmente en carreteras secundarias, una cifra ligeramente por encima de los 12 kWh cada 100 km. Por lo tanto, fue bastante más baja a la que homologa, que indica 16,4 kWh. En otoño del 2020, el nuevo Citroën C3 recibirá la mecánica de 100 caballos de fuerza con hibridación ligera, asociada a una transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades, y en el 2025 llegará otra variante eléctrica pero con 200 kilómetros de autonomía en lugar de los 326. Cuyo precio partirá en unos increíbles 19.990 euros sin incluir descuentos. Este modelo busca otorgar el máximo confort de marchas al C3 y cumple también esa premisa. No en vano equipa de serie la ya famosa suspensión de topes hidráulicos que suaviza el paso en las irregularidades de las carreteras. Esta configuración le impide ser un modelo más ágil en el sentido del amplio de la palabra, pero sería injusto calificarlo como un vehículo torpe, pues no le cuesta tanto abordar las curvas como puede suponerse. Este modelo se define correctamente y aguanta bien el tipo de exigencias típicas de las carreteras, y la carrocería inclina y la dirección está bastante asistida, pero no debería suponer ninguna sorpresa a los clientes ni restar ventas a las marcas. Por su parte, el aislamiento del interior no está a la altura de otros utilitarios generalistas, y si te estás preguntando cómo un auto para mercados emergentes puede llegar a Europa, la respuesta está en una dotación de seguridad de serie completa y un surtido de ayudas de conducción de hadas más que razonables. Citroën nos explica que el C3 ha creado una gama muy sencilla, con solo dos acabados como te mencionaba, el U y el Max, con el fin de que el cliente decida la mejor versión para él y personalice el vehículo en muy poco tiempo. Ya te hemos hablado de la tarifa de acceso para la de gasolina como para el eléctrico, pero debemos mencionar que el C3 del nivel Max, que son 19.000 euros con el motor de combustión y 27.090 con el propulsión sin emisiones, sin incluir promociones a ambos precios. El auto se fabrica en la planta de Stellantis que tiene en Eslovaquia, junto al C3 iCross y el Opel Frontera, y es la única línea de producción. ¿Y qué te pareció? Sin duda es un modelo muy interesante por el precio y por la versión eléctrica a un precio bastante razonable. Quedará a ver si este modelo llega a Latinoamérica, dado que por lo menos en las plantas de Brasil y de la India se sigue produciendo la versión previa que tenía en Europa. Por ahora, este modelo nuevo que recién te conté solo estará disponible en el mercado europeo. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Crees que valga la pena? Acuérdate que subo video todos los días, suscríbete, activa la campana para que se te avise cada vez que suba un video nuevo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.